7 de la mañana, 4 minutos. Ayer el candidato Sergio Fajardo dijo lo siguiente: Boric no ganó polarizando, ganó dialogando y escuchando. Boric no ganó promoviendo odio, sino esperanza. Tiene un reto gigante de unir al país y sacar la nueva Constitución adelante. Felicitaciones, Chile, por su ejemplar democracia. Y estas palabras tuvieron respuesta del también candidato y aspirante a la presidencia de la República, Gustavo Petro, quien le dijo lo siguiente: muy bien, Sergio, te invito a dialogar. Hagamos una reunión de precandidatos de la coalición de la esperanza y del pacto histórico. Si prefieres, todos o delegados de ambas coaliciones. Hablemos de programas de lucha contra la corrupción, de unidad. Candidato Gustavo Petro, un gusto tenerlo en 6 AM. Buenos días. Buenos días, tocayo. ¿Cómo está usted? Bien, señor. ¿Ya hubo respuesta de Sergio Fajardo a una invitación clara, puntual y directa? Que yo sepa, no. Hasta ahora no. Nada, no ha dicho nada. ¿Por qué quiere usted esa reunión? ¿Por qué le cogió la caña un poco, sintiéndose tal vez mencionado entre líneas en la nota, en el trino de Fajardo? Me parece que, por una parte, el triunfo de Boric, al cual conozco personalmente, marca un cambio de era en América Latina, en muchos sentidos, un cambio de era. Lo fundamental, la superación de un sistema de ideas que ha gobernado permanentemente a Chile y a nuestro país y a la mayor parte del mundo, que es lo que se conoce con el nombre de neoliberalismo y que no es más que la expansión de la idea de los mercados y los negocios a esferas que nada tienen que ver con los mercados, como los derechos fundamentales de la gente, en pensiones, en salud, en educación, etcétera. Eso, digamos, es la base, digamos, del comentario que tanto Fajardo como ahora esta entrevista pues se hace. Implica primero reconocer ese cambio de formas, por eso he invitado al Centro de la Esperanza, no desde ahora, no como reacción a un trino, sino ya desde hace más o menos 5 años, con nombres diferentes en sus diferentes agrupaciones, para ir confluyendo en una sola propuesta de unidad democrática para Colombia. Lo propuse a Humberto de la Calle cuando él fue candidato presidencial, se lo propuse al mismo Sergio Fajardo cuando él fue candidato presidencial, a Claudia López, etcétera. Nunca ha habido una respuesta, siempre nos han señalado de extremistas, igual que señalaban a Boric, exactamente. Y ahora un poco aprovechando este proceso que ya inicia después de las fiestas navideñas, y le deseo a usted, tocayo, y a todos los oyentes y las oyentes, pues una feliz Navidad. Muchas gracias. Y un año 2022 que ojalá sea de cambios en toda América Latina y en Colombia. Aprovechando que ya estamos en ese proceso, pues es bueno volver a insistir una y otra vez a las diferentes fuerzas democráticas del país que es necesaria la unidad democrática. Y ese es el sentido de mi trino, pues si alaban de Boric su intención de diálogo, que lo tiene indudablemente, pues hagámoslo en Colombia. No es simplemente aplaudir allá, es hacerlo aquí. ¿Por qué no se hace aquí? Porque siempre hay un rechazo al diálogo y hablar de programas, que es lo que yo he venido insistiendo. ¿Cómo es que se reforma el sistema pensional para que le dé pensiones a las y los trabajadores de Colombia? ¿Cómo es que se puede reformar el sistema educativo nacional para garantizar calidad en la educación pública, gratuidad? Que entre otras fue la gran lucha de Boric, por la cual empezó a ser conocido hace unos 10 años. Doctor Petro, ¿cómo es que se reforman las leyes fundamentales que garanticen los derechos de la gente?
cuando uno mira el desarrollo suyo en encuestas, que son un elemento, pues obviamente como hay muchos otros para medir cómo se está moviendo este asunto de las personas que aspiran a la presidencia, uno podría pensar que hay sectores que le han ido perdiendo el miedo a Petro, que ya no lo ven como el diablo. Yo creo que sí, esa es la respuesta. La respuesta es sí. Han bajado las resistencias. Conocí una última, ahorita, no la puedo hacer pública por las normas, pero está bien hecha, digamos, la pude leer, viene a ser la última del año, en donde con claridad se puede ver cómo van bajando las resistencias en diferentes sectores de la sociedad colombiana. O sea, ¿baja el rojo o baja el negativo en esa que vio? Baja el negativo, sí señor. Baja el negativo y por sectores sociales también, digamos, no se está presentando. Eso me ha sorprendido, de todas las encuestas muestran lo mismo. No se presenta lo que yo llamaría una polarización social alrededor de mi nombre. Antes sí era así, digamos, mayorías muy grandes en sectores populares y odios muy grandes en sectores, digamos, de más alto nivel económico. Ya no es así, digamos, en este momento casi que los mismos porcentajes de aceptación están en todos los estratos sociales de Colombia. Tenemos unas diferencias regionales, siguen siendo algo marcadas, mucha fuerza en el Caribe, mucha fuerza en el Pacífico, mucha fuerza en Bogotá, y debilidades relativas en las otras zonas, pero en Antioquia, por ejemplo, y no es una sola encuesta, son varias, hay un empate ya en el primer lugar entre Federico y mi nombre. Y eso en Antioquia es, digamos, un avance sustancial. ¿Usted cree que Federico es candidato de Uribe? Sí, claro, Uribe juega en dos patas en este momento. Ambas le están fallando. Digamos piernas para no. Pero pues se entiende el colombianismo, tranquilo, eso sí. Eso sí. Sí. Y hay gente que mete la pata también y no mete la pierna. No, todos metemos la pata de vez en cuando, eso sí es. Pero digamos, en la estrategia uribista, en mi opinión, y leyendo esa encuesta última y varias de las recientes, el uribismo tiene con qué pasar a segunda vuelta si nosotros no ganamos en primera. Pero lo tendrá que hacer unificándose completamente. Y hay dos uribismos, el de que viene del Centro Democrático ya con su candidato, y el que viene de los exalcaldes, que es otro uribismo, y terminan, digamos, juntos. Es decir, en algún momento los Char, los Zuluaga, los Federicos se juntarán. Pero en mi opinión, pues no les da la fuerza para ganar. Está aquí esa es, digamos, la estrategia de ellos. ¿Cómo? Candidato Gustavo Petro. Está aquí Espinosa, que me hace ojitos, que se pregunta. A ver, pregúntele pues al doctor Petro, que ahí lo escucha. Candidato, otra diferencia con respecto a hace 4 años, creen algunos de sus críticos, incluso críticos que en algún momento estuvieron cerca a usted, es que ahora usted se dio cuenta, por cálculo político, que sin grandes gamonales de la política, como Luis Pérez, por ejemplo, o como Alfredo Saade, usted no podría ganar la segunda vuelta y que por eso se está acercando a ellos. ¿Esa interpretación a usted qué le parece? Que no es así. Primero, Saade no es un gran exponente de la maquinaria política, sino estaría ahí muy holgado, digamos. No, es un pastor y quise dar él no es un pastor, es un miembro, digamos, de las iglesias no católicas y cristianas de Colombia. Quise dar un mensaje porque buena parte de la campaña que se me hizo en contra consistía en algo que yo nunca jamás he hecho en mi vida. Consistía en decir que iba a ejercer una especie de persecución religiosa, atribuyéndome faltas de creencias que no son ciertas, digamos, cosas
Uno de los momentos más bonitos que yo tuve en la alcaldía de Bogotá Humana fue el inicio y la recuperación de la iglesia y el voto nacional. Pero en los pueblos antioqueños, por allá, en otras partes del país, venían diciendo que iba a quemar las iglesias. Entonces lo que quise fue mostrar nuestra realidad, digamos, no es una mentira, nosotros somos autores de hacer aparecer en la Constitución de Colombia, no existía eso, la libertad de cultos, el respeto a las creencias, etcétera, y ese es el sentido, digamos, del mensaje que SADE puede entregarle a la sociedad colombiana. Ahora, Y el otro más político, digamos, sí, menos espiritual, tiene que ver, y no es un cambio. Si usted por ahí está en YouTube todavía el discurso de la Plaza de Bolívar de la campaña del 18, y en realidad uno de los ejes estratégicos de la campaña del 18 es una invitación permanente al liberalismo concebido como una atmósfera, no solamente al Partido Liberal, a articularse al progresismo de Colombia para hacer mayorías. Usted lo ve en todos mis discursos del 18. Yo ahí vuelvo a hablar del tema de López Pumarejo, de su política de tierras, de la revolución en marcha, de lo que sucedió con Gaitán por defender esas mismas tesis, etcétera, y la necesidad hoy de plantearnos un encuentro programático entre el liberalismo de Colombia y el progresismo de Colombia. Y entonces no es una ruptura, no es que me di cuenta de pronto que hizo un cálculo electoral, es la misma invitación que desde el 18 y que tiene un antecedente en la Constitución del 91. Le estamos haciendo a todo ese sector de la sociedad colombiana que se siente liberal, así no milita en el Partido Liberal. Y viene progresando, digamos, el llamado poco a poco viene teniendo efectos. Que ya, por ejemplo, tienen la presencia de uno de los candidatos presidenciales liberales, senador él, dentro del pacto histórico, como el senador Velasco, y tiene una serie de acercamientos ya con diversas figuras liberales de Colombia, pero aún, digamos, no se consolida. Entonces no es un cambio de óptica, es mantener la misma propuesta en la cual creo firmemente que el sistema de ideas que se construyó alrededor de la defensa de los derechos individuales incluso ante el Estado, que es lo que llamamos liberalismo, y el sistema de ideas que se viene construyendo sí, alrededor de los derechos colectivos y el reequilibrio con la naturaleza, los derechos de la naturaleza, pueden confluir, pueden articularse, puede haber una complementariedad. Está claro en la Constitución del 91, pero eso tiene que volverse fuerza política para ser mayoría y transformarse en doctor gobierno Petro, en Colombia. mire, podríamos quedarnos hablando de religión mucho rato, pero me parece que hay una pregunta importante. Aquí me escribió Hablado, el caricaturista que está viendo la entrevista, y me dice, pregúntele al doctor Petro si le pondría impuestos a las iglesias. Pues yo no he pensado en eso. En realidad, aunque es una propuesta bastante radical, en realidad creo que lo que hay que ponerle impuestos es a las 4.000 más grandes fortunas del país y en sus activos improductivos. Eso lo he venido explicando. Me parece mucho más clave para Colombia, porque el Estado colombiano está al borde de la quiebra. Lo quebraron. En este gobierno quebraron el Estado colombiano. Simplemente con derogar la reforma tributaria del 2019, ya tendríamos una recuperación económica de las finanzas del Estado. Pero si a eso le agregamos no solamente derogar la reforma tributaria del 19, la reforma Carrasquilla, sino quitar una serie de exenciones odiosas que existen para privilegiar a los dueños de los bancos, por ejemplo, o
ponerle impuestos a la tierra fértil, improductiva, que está en manos de latifundistas, a ver si la ponen a producir. Y que iría como el impuesto predial, exactamente, porque es el impuesto predial a los municipios, a la salud y a la educación de los municipios donde están ubicados esos latifundios improductivos. Podríamos tener, digamos, una reforma tributaria eficaz. No necesitamos mirar a la iglesia, necesitamos mirar a las grandes fortunas, a los dueños del mercado que hay dentro de las iglesias a veces. Pero ojo que esos empresarios y esos dueños de las grandes fortunas ya le estaban perdiendo el miedo, según revela usted en la encuesta en que baja el pico negativo. Ahora de pronto vuelven y se tensionan. Hay que tener una gran, digamos, porque se confunde la narrativa política. El estrato 6 de Colombia, que es minoritario, pero que viene a ser una clase media, realmente una clase media alta para ser más exactos, que tiene, por ejemplo, un apartamento en Bogotá, aquí en el norte de Bogotá, que paga sus impuestos, porque si hace bien en Bogotá es cobrar, hacer un avalúo catastral realmente cercano a la realidad y cobrar impuestos prediales. La ciudad ha podido medio mantenerse gracias a eso. Un señor, una familia, estrato 6, paga impuestos. Un mediano empresario paga impuestos y pertenecen al estrato 6 de Colombia. Pero de lo que yo estoy hablando no es estrato 6. De lo que yo estoy hablando es, por ejemplo, en el caso de la tierra, son 3.000 personas. 3.000 personas tienen el 80% de la tierra fértil del país. Una de las desigualdades más pavorosas del mundo, pero no producen. Y ahí el problema, porque la función social de la tierra es producir alimentos en general. Para eso es la tierra fértil. Y en el mundo nadie, ningún país comete el error de volver potreros sus tierras fértiles. Cualquiera que viaje por el mundo sabe que hasta el último centímetro cuadrado de tierra fértil que tenga un país se utiliza en producir, para lo que sirve, producir comida, materias primas. En Colombia las tenemos completamente desaprovechadas y es parte del atraso económico del país. Es por eso que no nos podemos industrializar. Entonces, aquí no estamos hablando del estrato 6, aquí estamos hablando de 3.000 personas. Aquí estamos hablando de 5 banqueros, de 5 grandes contratistas del Estado, de unas 200 o 500 personas que mandan su dinero a los paraísos fiscales, de 5 importadores que se están tirando la industria de las confecciones y del cuero en Colombia, trayendo chucherías baratas, algunas de ellas a través del lavado de dólares. Aquí estamos hablando de una capa que se ha adueñado de facto del país y que debe pagar impuestos. No le estamos diciendo que le vamos a quitar sus cosas, nada. Ni un libro, ni un cuadro, ni un ladrillo, ni un metro cuadrado. Solo que paguen impuestos. Porque con los impuestos financiamos el crecimiento de la producción en Colombia y los derechos de la gente en Colombia. Doctor Petro, pues quedamos pendientes de que le conteste Sergio Fajardo y quizás otros personajes que se hayan debidamente sentir aludidos con el trino, y volvemos a hablar. Si no antes de la Navidad, pues como supongo que no será, le deseo una feliz Navidad a usted y a su familia. Bueno, por supuesto. Tocayo, me gustaría que les preguntara, bueno, claro, hablar. Claro que les voy a preguntar. ¿Cuál es el problema de hablar? Les pregunto y le cuento. Si no le han contestado, yo le cuento. Nosotros no asustamos. Nos tomamos un tinto y hablamos de los problemas de Colombia. Como toca. Y si ellos tienen mejores soluciones que las nuestras, pues bienvenidas sean. Gracias, Tocayo, muy amable a todas y todos los oyentes. Una feliz Navidad. Lo mismo. Muchas gracias, doctor.